Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a este espacio en mi canal que se llama El Rincón de la No Ficción, ¿verdad? Este lugar en el que vengo a compartirles un poquito de, pues eso, mis lecturas de no ficción. El día de hoy de los libros que voy a estar hablando es el par de textitos pequeñitos de la escritora feminista Chimamanda Ngozi Adichie. Todos deberíamos ser feministas y querida Iyewele. Y por otro lado, el texto magnífico que es Masculinidades por R.W. Connie. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragon. Como siempre, recuerden que yo no tengo autoridad para estar hablando de estos temas y como siempre esto, más que cualquier otra cosa, es una invitación para que ustedes se acerquen y lean estos libros. Ok, vamos a comenzar con los dos textos de Chimamanda Ngozi Adichie. Principalmente porque voy a pasar un poco rápido sobre ellos porque primero que nada son sumamente breves, entonces más que escucharme a mí hablar podrían sentarse a leer los libros porque son, como digo, 40, 60 páginas y pues porque también no tengo demasiado que comentar sobre ellos, ¿verdad? Son textos muy fundacionales, son textos muy introductorios, lo cual pues si quieren comenzar a leer feminismo y no tienen mucha idea de prácticamente nada, pues estos dos textitos son ideales para eso. Voy a hablarlos también más o menos juntos, pero Todos deberíamos ser feministas sale de básicamente una adaptación de una charla TED que dio Chimamanda Ngozi Adichie en una como conferencia o circuito de charlas TED en África. Querida Iyewele es una carta que le escribe Chimamanda a una amiga que le pregunta cómo criar a una hija desde el feminismo. El primero, no hay demasiado que sea así como nuevo o que a mí me haya parecido algo más, como digo, es ultra introductorio, porque en esta charla, pues obviamente las personas no iban precisamente a escuchar sobre feminismo, ¿verdad? Y son personas que tal vez no estaban del todo acostumbradas al término, de hecho Chimamanda dice que no estaban nada acostumbradas, entonces es súper básico, hecho para personas que, como digo, no conocen nada y de hecho tienen una posición adversa a la idea del feminismo. Por lo que, pues, es súper introductorio, es las cosas básicas de por qué se cría a los hijos de una forma y a las hijas de otra, porque hay expectativas distintas en la sociedad entre un género y otro, porque todo este tipo de cosas. El segundo me pareció bastante más interesante porque plantea una aproximación más práctica a todo esto, ¿verdad? Desde la crianza de las infancias. Digo las infancias en general porque aunque la carta de Chimamanda está enfocada en la crianza de una niña, pues hace mucho énfasis, como estaba mencionando antes, en que esto no es algo que únicamente se tenga que taladrar en las mentes de las mujeres, sino que es algo que socialmente se tiene que construir para que realmente la sociedad cambie, ¿verdad? Tiene que ser no solo la educación de las niñas, sino también la del resto de infancias para eventualmente cuando vayan creciendo, pues la sociedad cambie. ¿Qué pasa? Pues que tampoco hay demasiado que me recuerde actualmente. Los leí a inicios de año y pues siempre podría revisar mis notas y todo eso, pero parte de lo que me gusta de estos videos es simplemente dar una perspectiva directa de lo que a mí me marcó y no me marcó de los libros y pues si no me recuerdo de algo es porque probablemente no me haya marcado especialmente. Pero como digo, es entre los dos el texto más interesante por este enfoque más práctico que, pues eso, ¿verdad? Tampoco nos está descubriendo nada nuevo, pero siempre es una lectura buena, positiva para repasar las bases. Siempre hay cosas, principalmente a lectores hombres como yo, que nos aproximamos a leer sobre feminismo, que aunque asumamos que estamos bastante bien versados, que sabemos bastante del tema, pues como no es nuestra experiencia, siempre es valioso regresar a las bases para asegurarnos de que
tenemos una comprensión más completa de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso es lo único que voy a hablar de ese par de libritos. Como digo, son ultra o mega breves, entonces probablemente se podrán leer uno en el tiempo que dure este video. Entonces, léanlos. Es la forma más fácil y más rápida y más práctica. Luego está el libro de Masculinidades de R.W. Connell. Lo leí obviamente porque al quererme aproximar a la teoría de género, a las teorías de los géneros, pues qué mejor forma o qué cosa más útil que aproximarme a un texto que habla del género con el que yo me identifico, ¿verdad? El masculino. No es un libro de introducción porque sí es bastante complejo, entonces hay bastantes cosas que no realmente terminé de entender. Recae mucho con él en la mención de el psicoanálisis, no precisamente porque tenga una aproximación psicoanalítica, sino porque usa sus experiencias o la base de lo que está hablando para desmentir muchas de las teorías psicoanalíticas, que es lo que es la base de nuestra concepción de género en la sociedad actualmente. Este libro se construye a partir de una serie de entrevistas que Connell le hace a grupos de hombres, diferentes grupos de diferentes estratos sociales que se dedican a diferentes cosas y que tienen diferentes identidades sexuales. ¿Cómo comenzar con este libro? Primero que nada, comienza desmintiendo varias de las concepciones de género que tenemos actualmente, ¿verdad? Que, por ejemplo, la masculinidad y la feminidad son una balanza y cualquier persona que no es suficientemente hombre es afeminado. Como balanza, ¿verdad? Mientras menos masculinidad hay, más feminidad y todo eso. Con él dice que es una tontera, ¿verdad? Lo justifica mejor, pero eso es parte de las cosas que se me pierden, ¿verdad? Que toda esa noción comienza con Jung, por ejemplo, y pues justamente desde el psicoanálisis extrae mucho del concepto del macho, del hombre estereotípico, que como prevalece en la sociedad, ¿verdad? Esta figura que es a final de cuentas un mito desde el punto de vista psicoanalítico. Luego, pues ya nos va introduciendo las entrevistas y esta es obviamente la parte más interesante del texto, es la que más peso tiene, ¿verdad? Porque, pues eso, ¿verdad? Nos presenta la diferencia entre lo que podemos asumir o lo que se cree en el inconsciente social, pero no lo contrapone con la realidad, ¿verdad? Este libro también acompaña muy bien a la novela de Un lugar para Mungo de Douglas Stewart, que lo comenté cuando hice el wrap-up, pero pues funciona muy bien para ver ejemplificado cada una de las cosas. El primer grupo de hombres que entrevista con él es hombres de mediana edad que son de clases bajas, que no tienen un trabajo estable, que vivieron en familias disfuncionales y ese tipo de cosas, que son lo que usualmente se contempla como parte de los círculos más machistas, ¿verdad? Hombres que van por la calle y que se confrontan unos a otros, que pelean constantemente, que acusan a las mujeres constantemente, pero es muy interesante porque nos muestra una perspectiva distinta en la que pues muchos de los hombres entrevistados decían que no tenían realmente problema en que, por ejemplo, la mujer llevara el sustento al hogar, algo que es fundacional al mito del hombre. Otros que pues habían tenido experiencias homosexuales, aunque no se consideraban gays. Y pues a partir de esta perspectiva o de ver realmente la perspectiva de estos hombres, entendí yo más o menos el concepto que plantea Connell, ¿verdad? En los primeros capítulos en los que define el género y las ideas que tenemos sobre el género, dice que a diferencia de la creencia actual, el género no es únicamente un constructo social, sino que es en parte eso, pero en parte algo corporal. Ojo que no fisiológico, sino corporal. La diferencia es que no se reduce únicamente a las gónadas o a los cromosomas o lo que diablo sea, sino
se refiere a tu experiencia dentro de tu propio cuerpo, ¿verdad? En qué tan cómodo, qué tan cómodo te sientes en tu propio cuerpo, en las cosas que te traen placer, en las cosas que no. Por ejemplo, el tema de quién lleva el sustento a casa, pues cuando pasas hambre, deja de importar tanto quién te da de comer. Lo importante es que ya no tienes hambre. Entonces el aspecto corporal influye en la expresión de género de estos hombres que aceptan este concepto que para muchos hombres parece una cosa tremenda, que es que la mujer lleve el sustento. Cuando, como digo, en el imaginario estos hombres deberían ser clasificados como los más machistas. Por ejemplo, el tema de la sexualidad. Otra vez, muchos de estos hombres habían tenido encuentros homosexuales, que también lo vemos en la novela de Un lugar para Mungo. Y como dice en esa novela, que la voy a estar usando también para apoyarme a expresarme, es conveniente. O sea, no sé si ustedes han visto, que esto se sale un poquito, pero en los círculos deportivos, que dice Connell muy claramente que formas que nuestra sociedad perpetúa las jerarquías de género las podemos encontrar en todos lados, una de ellas siendo el deporte. El deporte constantemente no queda únicamente en practicarlo, sino constantemente eso nos impulsa a competir, siempre tratar de jerarquizarnos. Irónicamente, en un lugar tan machista y tan sexista y tan jerarquizado, pues es el lugar más homoerótico en el que yo me he movido en toda mi vida, ¿verdad? No es, o sea, es hasta cierto punto cliché, pero pues sí, no he recibido más nalgadas en mi vida que en un diamante de béisbol. Entonces, esta es la concepción, ¿verdad? O sea, eso uniéndolo con el resto, es la proximidad de hombres que al final de cuentas, la proximidad de cuerpos que al final de cuentas lleva a actitudes que en otros contextos pues se verían reprobatorios, ¿verdad? Se verían afeminados, pero que en ese momento no. Y eso nos lleva a lo de Un lugar para Mungo y lo de la sexualidad en las clases bajas de estos hombres específicamente. Ojo que esto no es generalizar, ¿verdad? Y es puramente la facilidad, ¿verdad? En pues industrias, ¿verdad? Mucho se habla de los piratas que tenían un montón de sexo gay. ¿Por qué? Por la facilidad, así de simple. Entonces esa necesidad corporal de tener relaciones sexuales pues modifica, cambia, moldea su identidad de género, porque no es muy interesante otra vez, regresando a Un lugar para Mungo, cómo se da esta lucha en tener relaciones sexuales pero nunca ser gay. Entonces es una dinámica de género muy, muy interesante en la que se ve perfectamente reflejado la construcción a partir de los dos elementos, ¿verdad? El aspecto social, no puedo ser gay, y el aspecto corporal, tengo relaciones sexuales con hombres y no me disgusta. Esto se ve otra vez, o este concepto de la forma en la que se construye el género lo vemos replicado en varios otros grupos, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres de clase media, ¿verdad? Heterosexuales, blancos de clase media, que también, como medio crítica al texto de Connell, pues está muy centrado en la anglosfera, no específicamente en los Estados Unidos, porque creo que Connell es mujer, es de Australia, entonces mucho de lo que hizo fue en Australia y sí tiene menciones a la anglosfera, ¿verdad? Que pues sí es un foco un poquito reducido, pero la cosa es que estos hombres de clase media tenían una perspectiva distinta, ¿verdad? Ya no era aceptable que, por ejemplo, las mujeres llevaran el sustento al hogar, tenían que ser los hombres. Pero al mismo tiempo estaban en una dicotomía, ¿verdad? Uno de los grandes problemas para la masculinidad en la actualidad, y es que ya el trabajo no es el prototípico masculino, ¿verdad? Ya no es el trabajo manual, sino que es de oficina. ¿Y qué de masculino tiene pasársela en la computadora ingresando números? Entonces, otra vez, ¿verdad? Habla de cómo
la sociedad va cambiando y va modelando la concepción del género relacionada al final de cuentas con el cuerpo, ¿verdad? Necesito el dinero, la sociedad me exige que trabaje de esta forma, entonces la voy a hacer aquí. Obviamente con esa castración, usando términos psicoanalíticos, que como digo, Connell se dedica prácticamente todo el texto a ir desmitificando e ir botando, pues al final de cuentas produce como cierta respuesta en los hombres para encontrar su masculinidad de otra forma, porque se sigue exigiendo ese nivel de masculinidad cuando pues es que simplemente eso ya no es posible, ¿verdad? ¿Qué de masculino tiene subir videos a YouTube? O sea, no tiene sentido. Entonces, así va poco a poco. Habla, por ejemplo, también de la comunidad gay en Australia, ¿verdad? Es algo también bastante sabido y bastante problemático, pero en las comunidades gays, a pesar que son una masculinidad alterna, o al menos que no se consideran como una masculinidad hegemónica, pues tropos sexistas siguen existiendo muy fuertes. O sea, la forma de categorizar los cuerpos de los hombres, ¿verdad? Ya sea, lo voy a decir en inglés porque solo me lo sé en inglés, pero twinks o hunks o bears o otters o lo que diablo sea, es al final de cuentas un concepto muy masculino, muy machista de interpretar los cuerpos. Entonces, todo esto, al final de cuentas, resume con él de que el punto, la conclusión a la que está llegando con este estudio, con esta serie de entrevistas, es que esto no es tan sencillo. O sea, la imagen del hombre macho es un mito. No existe un hombre que cumpla todos los requisitos de esta imagen colectiva, mítica que tenemos en mente. Hay tantas masculinidades como cuerpos, así de simple. Y pues obviamente el llamado, ¿verdad? Aceptémoslo. O sea, ¿por qué nos estamos encajonando? ¿Por qué nos golpeamos por un lado y por otro para tratar de entrar en este concepto imposible de cumplir? Así de simple. Cada quien tiene su cuerpo, cada quien vive un contexto distinto y por tanto cada masculinidad es distinta. Punto final. Y aquí hay otras reflexiones que hace con él a lo largo del texto que me parecieron fabulosas, sumamente interesantes. Una de ellas siendo el rol de los hombres en los movimientos feministas, en el cambio o en la destrucción del patriarcado, que es una cosa brillante. La cosa es que dice con él que, pues sí, o sea, los hombres podemos pedir, podemos manifestar al lado de mujeres, podemos hacer todo este tipo de cosas, pero algo que tenemos que tener consciente es que no se va a poder eliminar estas jerarquías si no eliminamos las bases sociales, si no las modificamos, si no deconstruimos y reconstruimos las bases de nuestra sociedad, ¿verdad? El concepto de género que tenemos actualmente nace con el capitalismo, por ideológico que suene eso, es cierto. Los roles de géneros actuales nacen en su gran mayoría o se perpetúan en su gran mayoría con el nacimiento del capitalismo. Si únicamente tratamos de atacar los síntomas de esta jerarquización de género y nada más, lo único que vamos a conseguir es una adaptación del sistema actual a simplemente llegar a un punto mínimo en el que ya no haya tanta presión, pero que las cosas se sigan quedando prácticamente igual, ¿verdad? Es la crítica que se le puede hacer al movimiento Girl Boss, o a esta perspectiva de feminismo como hiperindividualista, en el que se busca que simplemente las mujeres tomen un lugar de poder en empresas y en países y en cosas por el estilo, que obviamente es importante, pero según Connell es una forma como muy
superficial de atacar el problema, que al final de cuentas lo único que va a hacer es sí darle apertura a un grupo de mujeres en el poder, pero la gran mayoría, las grandes masas, van a seguir encerradas en el mismo sistema, ¿verdad? Esto lo podemos ver en un libro que yo detesté, que es Los 7 maridos de Evelyn Hugo, en el que, pues sí, Evelyn llega a la prominencia, tiene muchísimo dinero, pero sigue teniendo una ayuda de casa, sigue teniendo una sirvienta, sigue teniendo alguien que trabaja para ella en los trabajos domésticos, que obviamente el trabajo doméstico no lo estoy haciendo de menos ni nada por el estilo, simplemente estoy resaltando que perpetúa los roles de género, y eso es algo que va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Puede que los hombres tratemos de cambiar las cosas, tratemos de dar apertura, tratemos todo este tipo de cosas que son buenas, pero a menos que cambiemos las bases del sistema, al final de cuentas va a seguir perpetuándose con cierta apertura a ciertos grupos de mujeres, que me pareció una aproximación sumamente interesante. También habla con él de las entrevistas que hizo a un grupo de hombres, digamos, con masculinidades alternativas. Obviamente, visto lo que ya llegó a conclusión, ¿verdad? Masculinidad hegemónica y masculinidad alternativa no existe, ¿verdad? No hay masculinidades que se repliquen, todas son diferentes. Pero entendiendo lo que entendemos de masculinidades alternativas, es una lectura muy interesante que, pues sí, habla con hombres que están involucrados en el movimiento ambientalista y todo este tipo de cosas que los lleva a trabajar al lado de mujeres feministas que tienen más apertura a pues todo este tema. Entonces desde ahí sale la reflexión de los cambios, pero también hace otra reflexión que va dirigida a estos hombres, de decir cómo realmente mover, ¿verdad? Hay momentos en los que pues estos hombres tienden a preferir como los círculos de mujeres exclusivamente, empiezan a como rechazar a otros hombres. En mi caso personal, pues mi grupo de amistades es prácticamente exclusivamente femenino. Y pues sí, tengo que admitir, muchas veces he tenido la oportunidad de compartir con hombres, pero siempre es un poco como ya no encajo, ya no es cómodo. Entonces lo que llama con él es simplemente a la apertura, ¿verdad? La comprensión, a que no es una respuesta productiva el rechazar al resto de hombres que tal vez no lleguen al criterio, que no se expresen de la misma forma. O sea, simplemente no es productivo hacerlos de lado, sino que hay que comprenderlos de la misma forma que estamos en proceso de comprender nuestra propia masculinidad, ¿verdad? Es a través de nuestro contexto y nuestro cuerpo, ¿verdad? Las otras personas no son así por maldad pura o por algo por el estilo. Entonces, aproximarse con esa comprensión, aproximarse a pues que que nos necesitamos mutuamente, ¿no? O sea, no nada más que eso, nos necesitamos mutuamente, y para hacer un cambio también nos necesitamos mutuamente. Por lo que ese fue un fragmento muy, muy bonito, ¿verdad? Que pues desde el punto de vista personal. Entonces, pues, el libro de masculinidades de Connell es una cosa muy tremenda. Como digo, hay partes que se me pasaron por encima, porque como digo, no es precisamente un texto introductorio, se tiene que saber un poco de varias cosas, como por ejemplo psicoanálisis, y yo sé muy poco de psicoanálisis, por lo que pues sí, hay muchas cosas que se me pasaron por alto. Entonces otra vez léanlo ustedes personalmente, porque pues, es un texto que vale muchísimo la pena. Y pues sí, nada, eso creo que es todo por este video. Son un puño de textos muy interesantes. Los primeros tal vez no tengan tantísima carga teórica y que te haga reflexionar y cambiar tu forma de ver el mundo. Aún así vale la pena siempre repasar las bases, y este segundo de Connell me pareció fenomenal. Pero nada, si ustedes ya los leyeron, déjenmelo abajo en los comentarios. Si no, pues siempre pueden darme sus impresiones, independiente que hayan leído o no. Al final de cuentas, todos tenemos un cuerpo
todos existimos en sociedad, todos tenemos algún tipo de expresión de género, ¿no? Entonces, pues nada, ahí está. Hasta la siguiente.